Jim Jones. Empezó como un pastor que hablaba de amor, igualdad, de ayudar a los pobres. Pero con el tiempo empezó a creerse un Mesías y empezó a manipular a sus seguidores. Se fue con ellos a vivir a una comunidad en Guyana llamada Jonestown. Allí, este hombre controlaba todo de ellos, lo que comían, cómo se vestían, lo que hablaban y hasta cómo ellos pensaban. A tal punto que convenció a más de 900 personas, incluidos niños, a tomar veneno. Todos, lamentablemente, murieron. Fue uno de los suicidios masivos más grandes de la historia. ¿Sabes cuándo empezó esta tragedia, hermanos y amigos? Cuando la gente decidió seguir a un hombre y no a Dios. Bienvenido, bienvenida a una lección más de la escuela sabática que tiene mucho que ver con esta historia. Y es que hemos llegado a la lección número 4, que será para el 26 de abril del año 2025, y cuyo título es Las Naciones, primera parte. Durante esta lección miraremos el contraste entre el gobierno humano con el gobierno divino, pero también veremos las consecuencias de estos dos gobiernos. Y el verso a memorizar lo encontramos en el libro del profeta Daniel, el capítulo 7, el versículo 14. Meditemos en lo que dice. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno y su reino nunca será destruido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Dios siempre ha tenido planes maravillosos para los seres humanos. Sin embargo, con la entrada del pecado, a lo largo de toda la historia, los seres humanos han intentado gobernarse a sí mismos. También el hombre, en su afán de establecer sus propios reinos, ha elegido reyes y gobernantes que con el pasar del tiempo no han hecho más que traer resultados tristes y consecuencias trágicas, como la historia que les comenté al principio. Todo muestra que dejar a un lado a Dios como el gobernante supremo no trae nada bueno, hermanos, pues Él es el Rey del universo. Es el legítimo creador, dueño de este mundo, pero también dueño de nuestra vida. En esta semana veremos que Dios contrasta los sistemas humanos de gobierno con su sistema de gobierno que es eterno. Veremos que Dios llama a un pueblo, primero a través de Abraham, y por su descendencia levantaría Dios un pueblo, una nación llamada Israel. Pero con el pasar del tiempo vendría a establecerse una iglesia, la iglesia cristiana. Y todo esto Dios lo haría para que su pueblo fuese una luz en medio de las naciones y para que viviera bajo su gobierno, un gobierno justo, que aunque fuese rechazado, Dios en su amor y sabiduría finalmente establecería un reino eterno, un reino cuyo gobernante legítimo sería Él por los siglos de los siglos. Por eso abordemos la primera parte de esta lección, la cual muestra los inicios de los gobiernos de esta tierra. Estos inicios se dan como consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. Ellos habían pecado y por eso Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén, y los sacó para que ellos no comieran del árbol de la vida y por consecuencia el pecado se hiciera eterno. Adán y Eva empezaron a reflejar su autogobierno al pretender traer soluciones a su desgracia, fruto de su desobediencia. La Biblia dice que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto refleja que ellos empezaron a dar soluciones, pero soluciones humanas. Y fue a partir de allí que los seres humanos empezaron a dar soluciones
que giraban en torno a hacer la vida fácil frente a lo que Dios había sentenciado. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, en este texto, Dios relata que después del pecado, Adán y Eva recibirían unas consecuencias, pero no solamente ellos, sino a partir de allí toda la raza humana. Por ejemplo, la tierra produciría espinos y cardos. La mujer daría a luz a los hijos con dolor. El hombre, con el sudor de su frente, tenía que trabajar. Así que el ser humano, frente a estas consecuencias, fruto de su pecado, empezó a planear cómo llevar una vida más fácil. Pero en lugar de confiar que Dios proveería un camino de regreso al jardín del Edén, decidió desconectarse del Rey del universo y no dejarse gobernar por él, dando inicio a las naciones. Pero todo surge con la intención de disfrutar de una vida como ellos mismos veían que fuera más fácil, pero a la vez querer recuperar por cuenta propia lo que se había perdido en el jardín del Edén. Notemos algo, hermanos, y es que las tragedias del ser humano han radicado todo en esa desconexión con Dios y precisamente querer gobernarse a sí mismos, creyendo que tomar decisiones por cuenta propia es lo mejor. Muchas personas van de error tras error sin darse cuenta de que el propio parecer, la propia opinión, la sabiduría humana muchas veces va en contra de la sabiduría divina. Y esto finaliza con tristes desenlaces, tragedias, dolor, sufrimiento. Pero aún así, el ser humano no quiere recapacitar. Cree que estando lejos de Dios es lo mejor y no es así, es todo lo contrario. En este punto de la lección yo quiero referir lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 46 y 47. Meditemos en lo que dice. El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas en el diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21:1, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. ¡Qué tremendo párrafo, hermanos queridos! Nótese que a partir de la desobediencia de Adán y Eva, a partir de su desconexión con Dios, el ser humano fue de mal a peor, de pecado a más pecado, de iniquidad a más iniquidad. Tanto así que el mundo se cubrió de maldad. Por eso Dios tuvo que retirar el jardín del Edén de esta tierra. Tuvo que llevárselo. Pero aunque Dios se lo llevó, ha prometido, hermanos queridos, que un día ese jardín del Edén será restablecido en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que fruto de la maldad multiplicada en extremo en esta tierra, Dios tomó también otra decisión. Y esa decisión se encuentra registrada en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Miren lo que dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta decisión que Dios toma es la de enviar un diluvio a esta tierra. ¿Por qué Dios envió un diluvio? Porque aquella intención de Adán y Eva de gobernarse a sí mismos, de traer soluciones humanas al problema del pecado, de querer llevar una vida más fácil y llevadera, pero desconectados de Dios, la Biblia dice, nada podéis hacer. Entonces el ser humano fue aumentando su nivel de maldad, a tal punto que todo el mundo estaba contagiado del pecado. Por eso Dios tomó la decisión de enviar un diluvio, porque la gente reflejó que no quería para nada dejarse gobernar por Dios.
Dios había permitido el diluvio para que la gente reflexionara, para que a partir de la descendencia de quienes entraron al arca pudieran aprender de los errores de sus antepasados. Pero ocurrió todo lo contrario. Después del diluvio, al irse repoblando esta tierra, nuevamente la gente volvió a reflejar que no quería dejarse gobernar por Dios. Y por eso, para evitar ser destruidos nuevamente, empezaron a edificar una torre, la Torre de Babel, cuyo líder diseñador era Nimrod. Nimrod significa rebelión. Con ese solo significado, vemos que la gente, a medida que ha pasado el tiempo, cada vez más quiere ir en contra de Dios, quiere rebelarse contra Dios. A Nimrod, la Biblia lo describe como poderoso en la tierra. Aquí se muestra el primer poderoso en la tierra, es decir, el primer gobernante de una nación, Nimrod. Pero también la Biblia describe a Nimrod como vigoroso cazador ante el Señor. Esta frase no es un halago de que él ofreciera su talento a Dios como cazador. No, esa palabra, vigoroso cazador ante Dios, significa que era un vigoroso cazador desafiando a Dios. En otras palabras, con su arte de cazar, estaba diciendo: yo no necesito de Dios, yo puedo gobernarme a sí mismo, pero también puedo gobernar a los demás. Olvídense de que Dios sea el gobernador. Ahora aquí tienen uno de carne y hueso que es talentoso, que es poderoso, y con eso basta. Es en este contexto, hermanos, que Génesis capítulo 10 y el capítulo 11 muestran que la humanidad se dividió en tierras, lenguas y familias, pero también en naciones. Cuando la Biblia muestra que esas divisiones de tierras pasaron a ser naciones, se utiliza el término goyim, que significa paganos. En otras palabras, cuando la gente empezó a dividirse en territorios en la tierra, y estos territorios pasaron a llamarse naciones, todo surgió con la intención de que cada nación, cada territorio demostraban que podían gobernarse a sí mismos, que no necesitaban a Dios como gobernante. La triste realidad es que las naciones surgieron para evidenciar que la gente, el ser humano, puede gobernarse a sí mismo. A continuación quiero mostrarles un texto donde muestra lo que acabamos de mencionar y de referir. Ese texto se encuentra en Génesis, capítulo 11, versículo 4. Es la intención, bajo el mando de Nimrod, de edificar una torre. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Miren, hermanos, aquí se muestra cuál ha sido la intencionalidad del ser humano después del pecado. La intención es gobernarse a sí mismo, pero no solamente eso, sino también llegar a ser Dios. Por eso estos seres humanos aquí en este relato dicen que querían edificar una torre que llegara hasta el cielo, es decir, en el afán que tenía también Lucifer en el cielo de ocupar el trono de Dios. Hoy muchas personas quieren ocupar el trono de Dios en sus propias vidas. Quieren hacer con ellas, con sus vidas, lo que quieran. En este mismo versículo dice también otra intención: hagámonos un nombre. Un nombre. Aquí se muestra que ese nombre era para desconectarse del nombre de Dios. Esa ciudad, esa nación, esa torre, era para sencillamente seguir reflejando que el hombre quería ser independiente. Y es que esa intención sigue hoy en día vigente, hermanos. El ser humano no quiere que otro lo gobierne. No quiere dejarse gobernar por Dios. Cuando la Biblia dice, hagámonos un nombre, lo que está diciendo es, necesitamos seguir desconectados de Dios. Necesitamos seguir en la autocomplacencia. Necesitamos seguir autogobernándonos. Necesitamos seguir tomando decisiones que evidencian que somos independientes,
que no necesitamos del gobernante Dios. Es más, hagámonos nosotros nuestro propio gobierno. Elijamos nuestros propios gobernantes. En otras palabras, el ser humano ha querido usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Edificar una ciudad donde ellos hicieran lo que quisieran, donde se establecieran las condiciones, las reglas, las normas que ellos mismos establecieran y no las que Dios dijera. Ellos buscaban reconocimiento, por eso dijeron, hagámonos un nombre para que otras naciones hablen de nosotros. Cada nación ser autónoma, cada nación ser libre para hacer lo que quisieran. Todo lo anterior refleja las mismas intenciones que el diablo propuso en el cielo. Él quería ser el gobernante del universo. Como no pudo lograrlo, ahora en esta tierra, eso es lo que ha logrado. Que cada grupo de personas, cada nación, establezca su propio gobierno, establezca sus propias leyes y cada vez más se alejan del gobierno de Dios. Pero notemos, hermanos, que en cada accionar del ser humano, Dios también refleja su amor y su poder para demostrar que quien gobierna realmente en el universo, pero también en esta tierra, es Él y no el hombre. Por eso no permitió que se terminara de construir esa torre de Babel. Dios hizo que se confundieran en su lenguaje y fruto de que no se entendían entre sí, fueron esparcidos por toda la tierra. Dios no permitió que surgiera un solo gobierno en esta tierra y fruto de ese esparcimiento por la tierra, de cada grupo surgió una nación diferente. Pero dentro de esas naciones, Dios también se propuso levantar su propia nación, su propio pueblo, y por eso llamó a Abraham. Dios le dijo a este hombre, salga de esa nación en la que te encuentras, pues es una nación pagana. Es una nación cuyo gobierno busca es ir en contra de mí. Busca es autodestruirse en el pecado. Así que Dios le dice a Abraham, salga de allí, sal de tu tierra. ¿Para qué debía salir Abraham? Para que a través de él se pudiera reflejar que Dios levantaría una nación que sí lo reflejara a él como el gran gobernante. Notemos, hermanos, el contraste entre la nación liderada por Nimrod y la nación que Dios lideraría por medio del llamamiento de Abraham. Por eso quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo muestra, hermanos, que Dios levantaba una nación para derramar todas sus bendiciones, pero también sus beneficios a toda la raza humana. Dios quería que a través de Israel toda la tierra fuese bendecida, toda la tierra fuese beneficiada, pero también Dios quería a través de Israel, de esa nación, mostrarse como el Dios soberano, como el Dios gobernador, y de esta manera las otras naciones que querían seguir independientes, que querían seguir con su autogobierno, pudieran ver que no había mejor nación sobre la tierra que Israel. Y por lo tanto, ellos iban a decidir regresar a los pies de Dios, a los pies del Salvador, y entonces dejarse gobernar por Él. Así que Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. En otras palabras, a todas las naciones. Que ellos mismos vieran cómo Dios bendecía a Israel. Esa era la estrategia de parte de Dios para que los otros pueblos fuesen atraídos al pueblo de Israel. Sí, mis hermanos, la nación de Israel, Dios la levanta para que diera testimonio a todas las demás naciones, pero también para que reflejara que sí vale la pena tener a Dios como el gobernante supremo. Dios quería que a través de Israel su carácter de amor se reflejara al mundo entero.
y así la gente dejara su mal camino y sus costumbres paganas. Pero tristemente, Israel empezó a dejarse seducir por los paganos. En lugar de ellos atraer a los paganos a los pies del Salvador, ellos fueron atraídos a los pies de los dioses paganos. La Biblia muestra que los hombres israelitas se emparentaron con las mujeres paganas. En lugar de conquistarlas ellos para Cristo, ellas los conquistaron para el diablo. Y fruto de estas uniones, el pueblo de Israel fue olvidándose de los estatutos, de los decretos de parte de Dios. El anhelo de Dios expresado en Deuteronomio 4, versículo 6, en que ellos debían guardar los mandamientos, los estatutos, y que ellos debían ponerlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, esos pueblos, oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios quería este plan, que a través de la obediencia de Israel, a través del sometimiento de ellos a ese gobierno divino, los demás pueblos declararían: oiga, estos israelitas sí son sabios, esos israelitas mire cómo les va de bien, miren cómo son bendecidos. Dios quería que a través de Israel los demás pueblos reflexionaran y entonces se añadieran a Israel. Pero en lugar de eso, el pueblo de Israel fue añadiéndose a los demás pueblos paganos. Empezaron a practicar costumbres paganas. Claro, fruto de la unión entre israelitas con mujeres paganas, empezó a mezclarse la verdad con la mentira. Empezó a mezclarse los rituales a Dios, pero también los rituales a dioses paganos. Por eso, hermanos queridos, la segunda parte de la lección muestra que poco a poco la nación de Israel fue adoptando esas costumbres paganas y olvidándose de las ceremonias a Dios. A tal punto que dichas costumbres influyeron para que Israel anhelara tener un rey. En lugar de que los demás pueblos admiraran cómo Dios gobernaba al pueblo de Israel, ellos empezaron a admirar cómo las demás naciones tenían su propio rey, cómo las demás naciones eran gobernadas por uno igual a ellos. Empezó a anhelar tener un rey. Sí, está bien, un gobernante celestial, pero a través de un gobernante terrenal. Israel tristemente quiso parecerse a las demás naciones. Los planes de Dios de que las demás naciones fueran atraídas por medio de Israel tuvieron un fracaso por causa de que ellos mismos no querían ser gobernados por Dios, sino gobernados realmente por un hombre. Y es por eso que 1 Samuel, el capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el profeta. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ay, hermanos, Israel quería ser igual a todas las demás naciones. En lugar de hacer realidad el plan de Dios de que todas las demás naciones llegaran a ser parte de Israel, ahora ellos querían ser igual que los demás. Ellos querían un nuevo sistema de gobierno. Realmente ellos ya no querían que Dios los gobernara. Pero lo que ellos no imaginaban era que al solicitar un rey terrenal, con esta elección traerían los mismos padecimientos que experimentaban los demás reinos paganos. En otras palabras, ellos ni se imaginaban las tragedias que vendrían fruto de la elección de un rey. Como por ejemplo, sus hijos serían reclutados para las guerras. Como todo rey, podría confiscar bienes, podría implantar impuestos y muchas otras cosas. Fruto de ese deseo de querer tener un rey, se darían cuenta de que todo gobernante terrenal tiende a gobernar hacia su propio beneficio, un beneficio egoísta y no pensando en la nación.
y no pensando en las personas. Todo con el deseo de tener rey. No estaban midiendo las consecuencias. Tampoco el pueblo de Israel se imaginaba de que la solicitud de tener un rey nunca en la historia tendría reversa. Por eso, miren lo que expresa 1 Samuel, el capítulo 8, el versículo 18. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Dios está diciendo, está bien, quieren tener un rey, un gobernante como las demás naciones, pero quiero decirles que cuando enfrenten lo que enfrentan las demás naciones, van a querer pedir ayuda. Van a pedirme a mí que por favor les ayude, que por favor les quite esos gobernantes opresores, pero no lo haré, no les responderé, no iré en ayuda de ustedes, porque ustedes me despreciaron a mí como su gobernante. La elección que quieren que se haga de aquí en adelante, de elegir un rey para que los gobierne, será una elección para toda la vida. Vivirán esclavos, vivirán en guerras, vivirán en conflictos, perderán sus bienes, tendrán impuestos, etcétera, etcétera. Cosas que yo no les estoy pidiendo, cosas que yo como su gobernante supremo, su gobernante celestial, nunca pediré de ustedes, pero ustedes quieren un rey terrenal. Haré lo que están pidiendo. Les daré un rey. Miren, hermanos, hay muchas cosas que Dios permite que pasen, permite que se haga, permite que se obtenga, no tanto como una bendición por parte de Él, sino por una necedad nuestra. Lo que Israel estaba pidiendo era aparentemente bueno para ellos, pero con el pasar del tiempo, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Israel pidió rey, pero lo que estaba pidiendo tendría consecuencias terribles para ellos. Muchas de nuestras decisiones, las consecuencias de las mismas, no es que Dios nos mande los problemas, las crisis, las necesidades, no. Es que nosotros mismos hemos querido tener esa vida. Nosotros mismos, por ir en contra de los planes de Dios y por imponer los nuestros, nosotros mismos nos buscamos los males, los problemas. Y ya cuando estamos en ellos, ahí sí suplicamos a Dios por ayuda. Pero Dios está diciendo acá, cuando me pidan ayuda, no le responderé. No es porque Dios no quiera responder, es porque nosotros mismos hemos querido que Dios nos responda. Hemos abandonado a Dios. Hoy, como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común, hermanos. Pecadores gobernando a pecadores. ¿Qué bueno se puede esperar? Pecadores que gobiernen a pecadores. Y por eso la historia registra que aún reyes y gobernantes que fueron buenos terminaron haciendo algo malo y terminaron trayendo desgracia, ruina, dolor y sufrimiento al pueblo. Por ejemplo, David, un buen rey, pero cuántas cosas malas hizo y cuántas tragedias vinieron fruto de esas decisiones malas que él tomó. Por eso ahora pasemos a la tercera y última parte de esta lección, la cual muestra que los errores de Israel fueron adoptados por la iglesia cristiana. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, cuando Cristo establece su iglesia, la iglesia cristiana. Pero nótese que la iglesia cristiana fue una réplica en este tema de los gobiernos, de las naciones, de las costumbres, una continuación del Israel antiguo. Sí, hermanos, Israel pidió un rey humano y esto condujo a la caída moral de la nación. Asimismo, la iglesia cristiana permitió una mezcla entre lo religioso con lo practicado por el Estado. Lo religioso con las costumbres del Estado. Pero también la iglesia cristiana empezó a someterse al gobierno del emperador Constantino.
A esta altura de la lección, se muestra que con el pasar del tiempo, cuando ya Cristo ascendió al cielo, los cristianos se fueron multiplicando, pero asimismo el gobierno terrenal de Roma, al mando de sus emperadores, empezaron a perseguir a los cristianos, pero también a matarlos. Los cristianos vivían sin paz ni tranquilidad. Vivían atemorizados, con miedo se escondían, no querían salir a las calles, porque entre más los cristianos se presentaban por las calles, más el ejército romano los perseguía, los atrapaba y los mataba, los martirizaba, hasta que el emperador Constantino, un emperador pagano, él veía que sus antecesores emperadores mandaban a matar cristianos y lo lograban. Pero entre más mataban a los cristianos, más ellos se multiplicaban. Así que el emperador Constantino fue astuto, fue inteligente, pero para mal. Aplicó una estrategia. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que Constantino se bautizó en la iglesia cristiana. Pero no solamente él, se bautizó parte de su gabinete de gobierno. Muchos paganos se bautizaron en la iglesia cristiana. Y ahora los cristianos creían que a través de esa unión entre el Estado y la iglesia, todo sería mejor. Por eso es que los cristianos empezaron a lograr la libertad y a tener la paz con las promesas del emperador romano. Constantino, como un gran emperador, tenía el poder civil, pero ahora al bautizarse en la iglesia cristiana, se estaba echando al bolsillo a los cristianos y estaba ganando la confianza de ellos, pero lo hacía con una intención, y una intención malévola. Constantino, luego de su bautismo, empezó a reunir a la gente en las plazas y en las calles y les decía: mire, mientras me tengan a mí como emperador, mientras ustedes me obedezcan a mí, yo los voy a proteger, yo les voy a brindar paz, yo no los voy a perseguir. Claro, los cristianos frente a ese discurso se alegraron. Pensaron de que la época de persecución se terminaría. Pero no fue así, hermanos. Todo esto era una estrategia de parte del emperador. Esa iglesia que Cristo había establecido y que sus apóstoles habían entregado su propia vida, ahora era una iglesia que estaba al mando de un gobernante humano. Pero no solamente eso, de alguien que iba en contra de Dios, pues era pagano. Todo esto hizo que con el tiempo la iglesia dejara de ser gobernada por Dios y ahora fuera gobernada por seres humanos. ¿Ven? Como Israel antiguo. Abandonaron a Dios como el gobernante supremo. Por eso quiero referir lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 53 y 54. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una forma de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Ven, hermanos, la intención de Adán y Eva allá en el jardín del Edén, ahora con la iglesia cristiana, siguió siendo la misma. Quisieron, al unirse con el Estado, traer soluciones a sus males, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la Biblia y es una total realidad. Con la unión de la iglesia y el Estado, las doctrinas, las ceremonias y todos los demás rituales que hacían los paganos fueron siendo adoptadas por la iglesia. La fe pura de la iglesia fue siendo reemplazada por prácticas paganas. No es un secreto, hermanos, que el Estado comenzó en la iglesia cristiana a interferir en sus asuntos religiosos, a tal punto que Constantino
al bautizarse y al ganar el poder aún de los cristianos, también empoderó a un obispo, el obispo de Roma. Y le dijo a todos los cristianos, mire, síganlo a él. Si lo siguen a él, es como si me siguieran a mí. Pero hermanos, la unión entre el Estado y la Iglesia siempre ha dejado resultados oscuros y trágicos. Fruto de dicha unión, la Iglesia comenzó a adoptar esas costumbres y esas creencias paganas y poco a poco se fue alejando de Dios. El propósito divino para el establecimiento de Israel fue el mismo que para el establecimiento de la Iglesia. Pero la misma estrategia utilizada del diablo para hacer caer a Israel, ahora es utilizada para hacer caer a la Iglesia. Por eso es que pasó la Iglesia de guardar el sábado, ahora a guardar el domingo. Es que ya no se confesaban delante de Dios, sino empezaron a confesarse delante de un ser humano. Los mandamientos de Dios fueron reemplazados por mandamientos de hombres. Se empezó a adorar a María como una mujer intercesora delante de Dios. El bautismo verdadero fue reemplazado por sencillamente echar agua, unas pequeñas gotas en la cabeza. Y así diferentes creencias y diferentes prácticas fueron adoptadas. Pero quiero decirles algo, hermanos, y es que Dios anhela que su pueblo siga atrayendo a los pecadores. Dios, así como en el antiguo Israel, siempre mantuvo un remanente que le obedeciera a Él, un remanente que fuera luz para los demás. Asimismo, aunque la Iglesia se unió con el Estado, Dios seguía manteniendo a sus fieles. Y la misma intención que Dios tenía con Israel de que fuese luz a las demás naciones, es la misma intención que Dios tiene con su Iglesia hoy, de que los pecadores abran sus ojos, miren un escrito está, miren un estilo de vida de aquellos que sí decidimos que Dios sea nuestro gobernante, que sí decidimos hacer de la Biblia el manual de nuestra vida. Y así muchas personas puedan acercarse, puedan ser atraídos a través de nuestro testimonio para que sean llevados a Cristo como el Salvador. Queridos hermanos y amigos, hoy Dios nos hace el mismo llamado que le hizo a Israel para que vivamos en armonía con sus mandamientos y para que reflejemos su carácter justo, amoroso y compasivo. Dios desea que nosotros hagamos algo para traer salvación de otras personas. Dios desea que al elegirlo nosotros a Él como nuestro gobernante, como nuestro rey, asimismo nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser sus instrumentos de salvación de otras personas. Como adventistas del séptimo día, somos llamados a defender un escrito está. Somos llamados a ser ese ángel que ilumina toda la tierra, según lo que dice Apocalipsis 18:1. Ese ángel del capítulo 18, versículo 1, es nada más y nada menos que cada adventista del séptimo día. Cada fiel que hace que Dios sea el dueño, creador de su propia vida, pero también sea el gobernante de la misma. El ángel del capítulo 18, versículo 1 de Apocalipsis es nada más y nada menos que tú y yo, hermanos. Dios desea dar el fuerte pregón y ¿sabe cómo lo hará? A través de nosotros. Él desea que alumbremos a toda la tierra. ¿Y cómo la vamos a alumbrar? No con tradiciones humanas, no con gobiernos humanos, no con aliaciones, con poderes terrenales, no, sino sencillamente la vamos a iluminar pregonando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, encontrados en Apocalipsis capítulo 14. Esos tres mensajes son la verdad presente para nuestros días. Son las verdades que tenemos que predicar, pero también que tenemos que vivir. Y a medida que lo prediquemos y a medida que lo vivamos, muchas personas serán atraídas a esta iglesia, la iglesia remanente. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y por eso quiero cerrar, hermanos, esta lección, porque ya la voz tampoco me da. Así como Israel debía ser luz a las demás naciones, nosotros existimos para alumbrar al mundo.
Grábate eso. Existimos es para eso, para ser luz para los demás, ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Por eso existimos. Nosotros somos el pueblo escogido por parte de Dios para anunciar que Cristo está pronto a venir, hermanos. Y por eso debemos hacer todo cuanto podamos e invertir tiempo, recursos, poner nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado, sin mendigar nada en la proclamación del Evangelio. Porque finalmente este mundo se acabará. Todos los reinos de esta tierra llegarán a su fin, como así fue profetizado a través de Daniel. Con la estatua de Nabucodonosor, los reinos de esta tierra, a través de esa profecía de Daniel, se muestra que los reinos, empezando por Babilonia, luego los medos, los persas, luego Grecia, luego Roma, se van extinguiendo, hermanos. Pero Daniel ha profetizado y se cumplirá que todos estos reinos tendrán su fin y Dios mismo levantará su propio reino, su propia nación que no tendrá fin ni ninguna otra le reemplazará. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás dando por Cristo? ¿Estás confiando de que algún reino de esta tierra nos traerá lo que necesitamos? ¿Estás confiando en lo que diga un político? ¿Le estás creyendo a un ser humano? Quiero decirte que aunque prometan y prometan los políticos en esta tierra, aunque hagan y deshagan, todo muestra que no hay nada mejor de que esperemos que regrese a esta tierra el verdadero gobernante que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque cuando Él venga, todo lo malo de esta tierra, el dolor, el sufrimiento, la maldad, el pecado, todo llegará a su fin. Y ahora sí, teniendo el verdadero gobernante que es Dios, habrá felicidad, gozo. Como dice Apocalipsis 21, ya no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedades. Todo habrá desaparecido. Tendremos vida por los siglos de los siglos. Yo quiero terminar esta lección con dos pasajes bíblicos. El primero de ellos se encuentra en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Hablando de esto, del establecimiento del reino de Dios por los siglos de los siglos, mire lo que Dios le mostró. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Ven, hermanos, pronto Cristo levantará su reino sobre esta tierra, un reino que nunca otro lo suplantará. Será un reino que tendrá dominio, poder por los siglos de los siglos. Y el otro texto, hermanos, que quiero referir, se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué lindo! Y así será, hermanos. Esto que acabamos de leer, las tragedias que vinieron fruto del pecado, el autogobierno que el ser humano siempre ha querido tener, las decisiones de elegir sus reyes, sus gobernantes, de ser autónomo desplazando a Dios, todo eso, hermanos, ha traído nada más y nada menos que tristeza, dolor y muerte. Pero cuando Cristo venga, Él establecerá un reino eterno que será todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy. Por eso quiero decirte, no coloques tu confianza en seres humanos. Sí, estamos gobernados por seres humanos aquí en la tierra, pero por sobre ellos pon a Dios como el gobernante supremo en tu vida. Haz lo que Dios dice. Trabaja para Él. Invierte en la obra de Dios. Desgasta tu vida en Dios, en hacer su voluntad, en ser útil en las manos de Él para salvar a otros. Y cuando Cristo venga, Él te dará la recompensa. Serás candidato, candidata al reino de los cielos. Por eso, nunca olvides, Maranata, Cristo viene. Por lo tanto, hay que prepararnos.
Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. No olvides dejar tu comentario, tu reacción, tu aporte a la lección de esta semana. Gracias por compartir este video, pero también por darle me gusta y dejar ese comentario. Dios te bendiga. Un abrazo.